urgente. El tiempo se acaba y la iglesia no está preparada para el fin. Repito esa frase que es urgente. El tiempo se acaba y la iglesia no está preparada para el fin. ¿Por qué no está preparada la iglesia para el fin? Bueno, las señales de los tiempos apuntan claramente a la inminente segunda venida de Cristo pronto a la tierra. Pero muchos aún viven distraídos hoy, atrapados en una rutina y conformados con una fe superficial. Hermanos, este no es un momento para estar durmiendo espiritualmente. Este no es un momento para buscar la comodidad espiritual. Es urgente que prediquemos el evangelio en este tiempo final. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar espiritualmente, pero mucha iglesia alrededor del mundo está dormida, no está comprometida y por lo tanto no está preparada para el fin. Es hora de volver a las rodillas, hermanos. Es hora de volver a la pasión por Cristo. ¿Dónde está aquella pasión que teníamos por Cristo antes? ¿Dónde está aquella pasión que teníamos por buscar su rostro? Dime una cosa, solo contéstate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa doblaste tus rodillas para buscar al Señor en oración? No lo hacemos. Solo nos levantamos y en la ducha medio balbuceamos una oración, o salimos a la calle y mientras vamos caminando balbuceamos oraciones, pero no tomamos un tiempo para arrodillarnos y estar buscando la presencia del Señor en oración. Y la iglesia hoy está dormida. Necesitamos limpiar nuestras vidas, buscar la santidad, purificar nuestro corazón y unirnos como cuerpo de Cristo para cumplir la gran comisión. Hoy es el momento de predicar. Estamos en el último tiempo y hoy es el tiempo de ganar a otros para Cristo. En ese sentido, Cristo nos dejó una gran lección, la cual vamos a estudiar en el mensaje de hoy. La lección de servir a los demás. Cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos, Cristo estaba humillándose a sí mismo. Humillándose, tomando el trabajo del siervo más inútil de cualquier casa, que era el siervo que lavaba los pies de los visitantes. Esta es la prédica número 49 de la serie del Evangelio de Juan, que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 13, 1 al 20. Leamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Paremos ahí. En este pasaje, hermanos, nos damos cuenta de que la cena ya había comenzado, pero ninguno de los discípulos se había levantado para lavar los pies de los demás. Habían rentado un espacio en la parte alta de una vivienda, y se estilaba en la antigüedad que cuando alguien llegaba a la casa de una persona, un empleado, normalmente era el de más bajo rango, normalmente era un esclavo, se sentaba con la cabeza hacia el piso con una palangana grande de agua, y a los invitados, sin verles la cara, no podía verles el rostro, ese esclavo estaba con su rostro hacia abajo y les lavaba los pies, porque todos andaban en sandalias del desierto. El polvo había llegado a los pies de todos. Y en esa cena última
Los discípulos estaban con Jesús nada más, pero no había nadie que lavara los pies. No había ni un esclavo ahí. Entonces los discípulos llegaron y todos se sentaron a la mesa, y Jesús también, pero todos estaban con los pies sucios. Y recuerdan que las mesas eran bajas, no eran mesas con patas largas y en sillas, no, se sentaban en el piso, acomodaban las piernas dobladas hacia atrás, se inclinaban un poco a la izquierda y comían con la derecha, ¿no? Entonces todos con los pies sucios tenían que lavarse porque la comida estaba allí, pero nadie lavaba los pies de los demás. Entonces el pasaje leído dice que el Señor mismo se levantó de la cena y se puso a lavar los pies de los discípulos. El pasaje de estudio dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, en una cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y todos estaban en silencio, hermanos, ante esa total humillación de Cristo. En esa escena todos se quedaron en silencio y todos veían que Cristo pasaba lugar por lugar en la mesa lavando los pies. Cuando Pedro se quejó, entonces le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después, Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro siempre así, impulsivo. ¿Conocen ustedes a esos hermanos impulsivos? Un hermano ni siquiera ha terminado de decir qué es lo que quiere y los hermanos: cuente conmigo, hermano, aquí estoy yo. Pero cálmate, hermano, si ni siquiera sabes qué vamos a hacer. No, hermano, pero por favor, hermano, tranquilo. Hay hermanos que son como Pedro, ¿verdad? Como alcacelser, efervescentes. Se les sube rápido la espuma y andan ahí. Así era Pedro. Tú no me vas a lavar los pies, le dijo a Jesús. Cálmate, Pedro, le dijo Cristo. Tú no me entiendes ahora, pero me entenderás después. Si no te lavare, le dijo, no tendrás parte conmigo. Y miren, Pedro no iba a tener parte con Cristo si no se dejaba lavar los pies. Pero miren a Pedro cómo le dice: entonces báñame. Entonces no solo los pies, lávame la cabeza también y las manos. Tranquilo, Pedro, le dice Cristo. Pedro era siempre así, ¿verdad? Esos hermanos que a veces caen bien en los grupos porque son los que hacen reír a todos los demás, ¿verdad? Impulsivos, bravos, bravucones, pero caen bien. Pedro era así. Hermanos, Pedro no podía soportar en su corazón ver que Cristo, su maestro, el Rey de Reyes, ahora lavara los pies de los demás. Pedro decía: ¿cómo es posible que Cristo, mi maestro, el Hijo de Dios, esté humillado al punto de lavarme a mí los pies con callos, con mal olor, con todo el polvo del desierto? No es posible, decía Pedro. Imagínense los pies de esos discípulos, hermanos. Los pies de nosotros están bien, porque todos andamos con zapatos, están suaves. Los pies de ellos no. Pedro era pescador. Pedro se paraba en las piedras de la orilla de la playa. Pedro caminaba descalzo o con sandalias. Los pies de Pedro estaban rajados, así llenos de polvo, de arena, cosas incrustadas ahí en la uña, todo. Sí, una cosa impresionante. No eran pies así de zapato, no. Los pies de zapato uno solo dice: a ver, ponte para allá, te los lavo. Pero los Pedro no era así. Y Pedro, cuando dijo: no, mis pies están muy sucios, tú no me vas a lavar los pies. Si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Entonces báñame, le dijo Pedro. Pedro. Lo que hago, le dijo Cristo, tú no lo entiendes, Pedro, le dijo, pero después lo entenderás. ¿Por qué Pedro no iba a entender en ese momento, hermanos? ¿Por qué le dijo Cristo esa frase? Pedro iba a entender después de que Cristo fuera a la cruz. Porque si ahora Cristo estaba lavando los pies, tomando el trabajo del siervo, del esclavo de más bajo rango de una casa de un rico, imagínense cuando Cristo fuera colgado en una cruz, tomando el puesto de aquel asaltante, de aquel brutal asesino, de qué sé yo, el pecador más empedernido era el que iba a la cruz, y Cristo iba a estar ahí. Y Pedro, al ver a Cristo en la cruz entre dos ladrones, iba a entender
que Cristo vino a la tierra para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso la Biblia, gloria a Dios, aplaudan al Señor, hermano, con gozo. Por eso la Biblia dice que Cristo se despojó de sí mismo y tomando condición de siervo, se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz. Él era el Rey de Reyes, hermano, el Señor de señores, y humillado ahora, lavando los pies de los discípulos. Y luego en la cruz, ¿se imaginan ustedes al dueño de la empresa donde ustedes trabajan? Esa empresa grandota, gigantesca. O al presidente de la república del país donde ustedes viven. A los que me miran por las redes sociales, que son un montón, miles. O aquí, aquel de más alto rango, sentado lavando los pies de los que entran ahí a la iglesia, estacionando carros o lavando los baños. No los vemos nunca eso. No, lo que vemos hoy en nuestras congregaciones, ahí viene el apóstol. El apóstol. Cuando el apóstol venga, el sillón de cuero. No, esa silla plástica no, el de cuero. El de cuero, porque el apóstol tiene algo por ahí que no se puede sentar en plástico. ¿Se imaginan usted a Jesús así? Jesús era humilde, sencillo. Él agarró la cubeta de agua, se puso la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ay, hermanos, entonces les dice Jesús: ustedes están limpios, hombre. Cuando Pedro le dijo: no, lávame todo, le dijo Cristo: no, tú no necesitas lavarte todo, porque ustedes están limpios. Pero hay uno que no, dijo Cristo. Sigamos leyendo, vamos al pasaje, Juan 13, 12 al 20. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies que unos a otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es mayor que ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, dijo Cristo. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hemos seccionado esta porción en dos nada más, pero la estoy explicando porque no es de difícil interpretación. Así que hoy no estudiamos versículo a versículo, sino que la seccionamos en dos. Una vez más, hermanos, en esta segunda parte de la porción, Jesús terminó de lavarle los pies, dice, se quitó la toalla entonces y se volvió a poner su manto, dice el pasaje. Es probable que en ese momento se produjera un silencio incómodo, porque el Señor rompió el silencio para hacerles la pregunta y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Y todos se le quedan viendo. ¿Sabéis lo que hice? Dijo Cristo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy, dijo. Pues si yo, el Señor y Maestro, escuchen, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Pastor, ¿eso qué es? ¿Quiere decir que de aquí en adelante hermano Oscar le va a lavar los pies a hermano Marco, y hermano André le va a lavar los pies a hermano Manuel? No, eso no es. No habla de lavar literalmente los pies ahora. ¿Qué significa lavar los pies ahora? ¿Qué hizo Cristo esa vez? Sirvió a los discípulos, se humilló para servirles. ¿Qué significa eso?
Hoy tú y yo estamos llamados a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a todos los demás. Quitarnos eso, no, es que yo ya soy el predicador, no, es que yo ya soy el jefe de este grupo, no, es que yo ya soy el aquí, allá. No, quítate eso, hermano, y empieza a servir a los demás, a servir a los demás. Lava los pies de los demás, humíllate y sirve. En el párrafo anterior, hermanos, el Señor había usado el lavamiento de pies como símbolo de limpieza espiritual, porque le dijo a Pedro: tú ya estás limpio, solamente te falta que te laves los pies del polvo del desierto, del polvo del camino. Tú ya estás limpio. Cristo usó el lavamiento de pies para decir que tenemos que estar del todo limpios. Y la limpieza espiritual no la logramos sino a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestro corazón, entonces empieza a limpiarnos. Amén. El Espíritu Santo hace una obra de regeneración en nuestra vida. Hay gente que cree, que considera que el Espíritu Santo es un impacto y luego ya las personas están totalmente cambiadas. No es así. Tú te tienes que exponer a la palabra de Dios. Colosenses 3, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Cuando tú te expones a la palabra, estudias la palabra, escuchas la palabra, estás en oración, estás en ayuno, el Espíritu Santo empieza a regenerar tu vida y empiezas a ser regenerado y empiezas a limpiarte por dentro. Y cuando la palabra de Cristo te limpia totalmente, estás ya en el proceso de la santificación. Y eso es lo que Cristo está haciendo con los discípulos. Les dijo: ustedes están limpios del todo, solamente en lo físico les voy a lavar los pies, para darnos una lección espiritual de que tenemos que ir a buscar a las almas perdidas. Uy, no, es que ese está borracho, tiene los pies llenos de alcohol. Uy, no, es que ese es un sicario, tiene los pies llenos de muerte. Uy, no, es que ese es un ladrón, tiene los pies llenos de dinero que no le pertenece. No, ve y búscalo, lava los pies de aquellos que hoy necesitan conocer a Cristo, tráelos a Cristo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén, hermanos. Hoy es el día de salir a buscar a las almas perdidas. Gloria a Dios. Aplauda al Señor. No hay duda, hermanos, que esta sigue siendo una necesidad urgente hoy. ¿Cuál? Lavar los pies, atraer a otros a Cristo para que estén limpios. Cristo no quería en la cena gente que estuviera con los pies sucios, y Él mismo tomó el agua y la toalla y les limpió los pies. Cristo no va a aceptar en la cena de las bodas del Cordero personas que estén sucias. Así que Él mismo tomó esa cruz, subió a la cruz y derramó su sangre para limpiarnos, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos haga aptos para entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que predicar hoy. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Me acuerdo de ese corito yo. Qué corito más lindo cantábamos aquellas épocas en la iglesia. Mi papá con la concertina, me acuerdo yo, y cantábamos eso. ¿Se lo saben, queridos? Cantémoslo pues, vamos a ver. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. Aleluya. ¿Cómo debemos lavarnos los pies unos a otros ahora en este tiempo, hermanos? Predicando a Cristo, predicando la palabra de verdad, la palabra que cambia vidas.
Decirle: hijo, tú crees que ya estás limpio, pero necesitas todavía una purificación, la cual solo la logras a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo en tu vida. ¿Ya conoces a Cristo? Te lo presento. Cristo cambió mi vida, y le cuentas tu testimonio y atraes a otros a Cristo. No a la iglesia bíblica, no, a Cristo. Puedes ir a la iglesia que tú quieras, siempre y cuando prediquen de Cristo. Cristo es el camino al cielo. No estoy diciendo que los atraigamos a la iglesia bíblica de Guatemala, no, llevémoslos a Cristo. Cristo es el Rey, Él es a quien predicamos, Él es el Salvador. El Salvador no es André Carías ni ninguno de la iglesia bíblica, es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. A Él llevemos las almas. Si la iglesia bíblica tiene congregación o no tiene, eso no es cosa nuestra, eso es cosa de Dios. Pero las almas hay que llevarlas al Señor, al Dios de los ejércitos. Gloria a Dios, aplauda a Cristo Jesús. El lavamiento de pies de los discípulos aquel día por parte de Cristo sirvió para introducir importantes lecciones acerca de la verdadera santidad, hermanos. El Señor ahora nos va a ayudar a entender la esencia de la santidad desde el punto de vista negativo, es decir, mostrando la actitud opuesta. Para ello volverá a hacer referencia a Judas en el mismo pasaje. En relación al caso de Judas que se menciona en el pasaje, tenemos que estar seguros que el Señor no escogió a Judas para que se perdiera, pero Judas le dio lugar al diablo para que entrara a su corazón, y por eso la escritura misma dice el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cristo todavía intentó salvar a Judas, lavándole los pies, diciéndole: Judas, reacciona, hijo, yo soy Dios, pon tus pies acá, quiero que estés limpio como todos. Pero el diablo, lo vamos a ver en el siguiente sermón, la siguiente semana, tomó el corazón de Judas, y Judas salió para vender a Cristo. Debemos decir, hermanos, por lo tanto, que Judas no actuó impulsado por una decisión previamente tomada por Cristo. No, Judas actuó impulsado por su propia decisión al aceptar la voz del diablo en vez de la voz de Cristo. ¿Qué voz estás aceptando tú? ¿Estás oyendo la voz de Cristo o estás oyendo la voz de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Muchos oyen la voz del enemigo y se envalentonan y creen que están bien, como Judas. Soy el tesorero del ministerio de Jesus Christ Ministry. Jesus Christ Ministry. Y Judas, qué sé yo, como decía el nombre del ministerio de Jesús. JCM, qué sé yo, qué decía Judas. ¿Quieres dinero? Pedro, Juan, Tomás, yo manejo las finanzas aquí. Y Judas empezó a sentir que él era el rey. Pobrecito Judas. El dinero lo puso atolondrado. Con el debido respeto a todos ustedes, queridos hermanos, por eso es que el evangelio de la prosperidad es muy peligroso. Repito, con el debido respeto a todos, el evangelio de la prosperidad es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los que practican ese evangelio se dejan llevar por la ambición al dinero. La ambición que tuvo Judas, lo vamos a ver el próximo domingo. No se queden en casa, es importantísimo el mensaje del otro domingo, cuando vamos a ver cómo Judas realmente va a ser tomado por el diablo y va a salir de la cena donde estaban congregados. Judas tuvo ambición al dinero, y hoy muchos lamentablemente predican que debemos tener ambición. Hermanos, el evangelio no es para ser millonario. El evangelio no es para que tú seas rico. El evangelio es para que tú seas salvo. Hay millonarios que no son cristianos y hay millonarios que son cristianos. El ser millonario no tiene nada que ver con que seas o no seas cristiano.
Ser millonario es cuestión de trabajo, cuestión de saber invertir, cuestión de saber cómo hacer negocios. Simple. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar. Pero si tu corazón se deja llenar de Satanás al punto de ser como Judas, cuidado, puedes terminar traicionando al maestro. Aplauda al Señor. Curiosamente, Judas es mencionado 2 veces y siempre comiendo. La primera vez se le menciona cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas, y se le menciona ahora en la última cena. Cristo no solo había invitado innumerables ocasiones a Judas a que viera los milagros, le había lavado los pies, había caminado con él. El Señor tenía cerquita a Judas, hermano, si era el que manejaba el dinero. Judas, ¿tenemos dinero para pagar 13 boletos para ir al otro lado del lago? Sí, claro, o no, etcétera. Sí, tenían que platicarse, era el tesorero. Pero Judas no quiso ser del ministerio de Cristo. Era un falso apóstol. Hoy hay falsos apóstoles. Sí. Todos los que hoy se hacen llamar apóstoles son falsos. Y quizá a alguno no le gusta este sermón. Los apóstoles terminaron con Pablo. Él fue el último. Hoy no hay. Hoy no hay. Judas era falso y era parte de los 12 de Cristo. Así que, hermano, no te extrañes tú que en tu ministerio haya alguien que es falso, que solo anda ahí hablando y que, ay, no tenga pena, hermano, yo lo hago, hermano, que aquí haya, que no. Pudiera ser que es falso. Tú síguelo amando. Tú síguelo amando. Que si no es falso, va a seguir en el ministerio. Y si es falso, solito se va a ir a ahorcar. Tú síguelo amando. Tu deber no es decir este es y este no es. No. Tu deber es amar a todos, los falsos y no falsos. Bienvenidos sean a la iglesia. La iglesia es un hospital del alma, y cualquiera puede entrar a la iglesia y puede dejar aquí la falsedad espiritual, y puede dejar aquí sus enfermedades espirituales y físicas, y decir: con Cristo puedo ser libre, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Gloria a Dios de los cielos. Hermano, no te sientas mal cuando alguien te traiciona. A Cristo lo traicionó Judas. ¿Te sientes mal tú porque alguien te traiciona? Por favor. Por favor. Eso es parte de la vida. La traición es parte de la vida. Tranquilo. La enfermedad es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. La alegría es parte de la vida. Así que si alguien te traiciona, feliz tú. A Cristo también lo traicionaron. No respondas mal por mal. Nuestro pasaje termina en el 13:20. Dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dice Cristo. Judas no quiso recibir el mensaje de salvación del maestro. ¿Quieres recibir tú al Señor Jesús en tu corazón esta tarde? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.